Le damos la bienvenida a un periodista argentino que durante muchos años ha seguido la pista de aquellos que decían contactar con entidades de otro planeta y también la pista de esas luces misteriosas en los cielos de todo el mundo. Alejandro Agostinelli no ha parado hasta encontrar una explicación para cada uno de esos casos que aparecen en su libro y que hoy nos presenta, Invasores, de la editorial sudamericana. Alejandro, buenas noches y bienvenido a La Zona Oculta. Buenas noches, muchas gracias por llamar. El libro, si el autor no me dice lo contrario, de momento no se puede adquirir en las librerías de España, pero a través de internet desde cualquier parte del mundo. Lo más fácil es ingresar en esta página web www.invasores-ellibro.com.ar. Repito, www.invasores-ellibro.com.ar. Y como decía, la auténtica investigación de campo, pues siguiendo el más mínimo rastro, todo ello es lo que van a poder leer en esta publicación. Alejandro, si uno lee el prólogo del libro, resulta muy llamativo. Es un libro que trata de ufología, pero como se dice, es un libro lleno de experiencias humanas, ¿no? Sí, en realidad yo siempre aclaro que no es un libro de ufología, tampoco es un libro de escepticismo, tampoco es un libro, es un extraño, en todo caso, un libro periodístico, de investigación periodística, y abarca, digamos, todo eso, ¿no? En realidad es una recorrida a través de las vidas de algunas de las personas que tuvieron que ver con la temática extraterrestre, ovnis en la Argentina desde la década del 50, ¿no? En este libro yo lo que trato de hacer es de reconstruir las vidas de las personas que tuvieron estas experiencias y, bueno, hablar también obviamente de las experiencias que han tenido, más bien dejar que sean los propios protagonistas los que las cuenten y hacer, digamos, también un repaso histórico para poner en contexto cada una de ellas, ¿no? No es lo mismo decir que digamos, no son la misma cosa aquellas personas que afirmaban mantener contacto mediúmnico con una entidad espiritual, a su vez contactada con seres de Ganímedes en la década del 50 que que una persona que asegura hoy mismo ser un extraterrestre encarnado, ¿no? Entonces, cada una de estas historias, cada una de estas experiencias son más bien historias de vida, en donde trato también de poner en contexto histórico, ¿no? Esto que la gente cuenta. Y tal vez no intento tanto buscarles una explicación como dejar ahí la información para que cada lector decida, ¿no? Alejandro, si hablamos de un libro traducido al barculets, un lenguaje, digamos, alienígena tal vez, pues muchos piensen que es una auténtica locura, pero detrás hay una historia apasionante, ¿no? Sí, es una maravilla. Las típicas historias que cuando éramos demasiado racionalistas despreciábamos sin detenernos a estudiar sus detalles, ¿no? Yo cuando me iniciaba en el tema, que tendría poco más de, digamos que me iniciaba en el tema en un sentido activo, ¿no? 14, 15, 16 años, yo llegué a recibir una carta de Eustaquio Zagorski, contactado, y me parecía una locura tan galopante que la deseché, ni siquiera me tomé el trabajo de ver de qué se trataba, ¿no? Yo recuerdo haberle contestado la carta, pero más que nada por una cuestión de formalidad y no tanto porque me interesara auténticamente su experiencia, porque realmente me parecía una locura. Ya a esa edad, digamos, era capaz de discernir una locura, entre comillas, de una posible experiencia real. Digamos, pasan los años y uno ve las cosas con otra perspectiva y se da cuenta que aquellas locuras tienen incidencia en asuntos tal vez más relevantes, ¿no? Nadie se hubiese imaginado en aquella época que la recepción de este señor, de este lenguaje extraterrestre, iba a terminar
digamos, en la primera traducción del Martín Fierro, que es nuestra novela nacional, a ese idioma. Todo esto a partir de una iniciativa de un sacerdote católico, ¿no? Segundo Benito Reina, un sacerdote interesado en los ovnis, que le propuso a Zagorski, como a modo de desafío, hacer la traducción del Martín Fierro. Este hombre lo hizo. Esta traducción fue a parar a manos de un militar que en esa época estaba interesado en el tema, a partir de la inserción de este militar en un grupo oficial dedicado al estudio de los informes de ovnis. Y este militar terminó siendo uno de los mayores coleccionistas de traducciones del Martín Fierro, estimulado por haber empezado, digamos, con la traducción más extraña del mundo, ¿no? Entonces, finalmente, este contactado terminó influyendo en la vida de otras personas, ¿no? No solamente de este señor, sino de muchas otras personas. Y aquello que en una primera instancia uno podía desechar como una locura que no podía tener ninguna influencia social, terminó teniéndola con creces, ¿no? Yo les aconsejo, desde luego, a los oyentes, si no me falla la memoria, creo que en la página web, esta que hemos dicho, en invasores-ellibro.com.ar, había un comentario de Javier Sierra que decía que leer el libro era como leer un libro de investigación de los años 80. Y yo creo que no le falta razón, pero aplicándole las nuevas tecnologías, como puede ser Internet, pero sobre todo con la esencia de los investigadores de esos años, y todo eso es lo que van a encontrar los oyentes en el libro, como por ejemplo un caso memorable. Hay un digamos edificio famoso llamado Cabanán, no sé si lo pronuncio bien, pero allí tuvo lugar un evento histórico. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro? Mira, en el Cabanán se dieron cita un total de 11 personas. Todas ellas fueron convocadas por dos hermanos, Jorge y Napi Duclot. Ellos eran espiritistas casi clandestinos, porque era una afición que llevaban de una manera muy secreta. Los dos eran grandes personalidades de su época. Jorge Duclot era un extraordinario divulgador científico de la época, tal vez uno de los primeros divulgadores de la ciencia y la tecnología que hubo en la Argentina. Napi era un cineasta, los dos estaban en cine, y ellos empezaron unos años antes a conectarse, entre comillas, por vía mediúmnica, con un espíritu que llamaban el ingeniero, que le llamaban un ingeniero de talento, ¿no? Así lo denominaban. Este ingeniero le daba a Jorge, porque Jorge era el canalizador, le hacía llegar una serie de informaciones sobre la vida en Ganímedes. Recordemos que estas comunicaciones sucedieron a principios de la década del 50. En la Argentina ni siquiera habían llegado todavía noticias de George Adamski, cuando en uno de esos mensajes los que forman parte de esa reunión espiritista, de esa sesión, lo desafía al extraterrestre y le plantea la necesidad de que provean algún tipo de evidencia de que ellos realmente son los que se están comunicando. Entonces le dicen, bueno, dentro de 2 años vamos a hacer un paso por Buenos Aires. A los 2 años, Jorge y Napi Duclot informan a la prensa. A todo esto ya se había publicado una primera parte de un libro de ellos que se llamaba Platos Voladores, Origen, Estructura y Destino de los Platos Voladores. Suben al Cábana acompañados por un cronista y un fotógrafo brasileño. El cronista acabó siendo un ufólogo muy conocido de esa época, João Martins, uno de los pioneros de la ufología brasileña, y el fotógrafo era un tal Ed Kiefer, que era el fotógrafo también de un famoso caso brasileño.
Todo este grupo se reúne a la medianoche a la azotea del Cámara, que en aquel momento era el edificio más alto de Sudamérica, y cuando ya la noche avanzaba y no había noticias de ningún tipo de luz, sucede algo en el cielo que ellos interpretan como la visión o el paso furtivo del objeto que tanto habían esperado, una cosa que no es demasiado relevante, o por lo menos no tiene la magnitud que ellos esperaban, pero se van conformes con esa experiencia, ¿no? Que esa misma noche había habido, fue el primer contacto previa cita que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Aparecieron otros observadores en distintos puntos de la ciudad, casi todos estaban de algún modo relacionados con el tema, gente interesada en el asunto, que había también logrado ver algo. Finalmente ellos se ocuparon de recopilar todos estos informes y publicaron una segunda parte con la confirmación de del mensaje que ellos habían recibido de los seres de Ganímedes, ¿no? Esta es una historia muy impresionante, sobre todo por la magnitud de los personajes involucrados, ¿no? Son, no solamente los personajes involucrados, sino la identidad real, que no te puedo adelantar acá porque si no pierde gracia la historia, la verdadera identidad del emisor de estos mensajes. Finalmente, después de mucho fatigar, logré conectarme con un familiar, el último familiar vivo de los Duclos, que vivía en la ciudad de Santiago de Chile. Viajé con Diego Zúñiga, un amigo allá, pudimos entrevistarlo muchas horas y nos reconstruyó un poco la historia, la biografía de sus tíos, que es realmente una historia que hubiera sido lamentable que se perdiera, ¿no? Y así lo consideró su sobrino, ¿no? Porque de hecho nos dio un montón de material para poder reconstruir sus vidas que quedaron completamente olvidadas, porque más que, ellos jamás han publicado ninguna autobiografía, ellos murieron jóvenes porque en esa época experimentaban con electricidad y se exponían a rayos X, no dejaron por esa razón descendencia, murieron muy jóvenes, y la verdad es que es una reivindicación un poco al primer hito importante que tuvo el contactismo en América Latina, ¿no? Este caso de los hermanos Jorge y Napi Duclos. Además, el edificio del que hablábamos te costó, pero al final conseguiste subir hasta la azotea, ¿no? No, sí. Ya en la editorial me decían que no tenía tampoco tanta importancia subir y no, de ninguna manera, no. Yo tenía que estar ahí y tener el punto de vista que tuvieron ellos hace más de 50 años. O sea, hay cosas que son ineludibles. O sea, hay cosas que uno no puede dejar de hacer, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene conciencia de lo distinto que es un libro de cualquier otra cosa, ¿no? El libro es un material de consulta que va a estar siempre, es mucho más perdurable que cualquier cosa que subamos a internet o cualquier revista. Tiene que ser un material de referencia, útil para investigadores, historiadores, antropólogos, interesados, es una fuente, que hay que ser muy consciente de que ese material va a ser consultado por mucha gente a la que le interesa que la información sea lo más precisa posible. Así que yo me tomé mi tiempo para que cada capítulo cerrara lo mejor posible y hacer una historia social, para llamarla de alguna manera un tanto presuntuosa, pero no deja de ser ese mi intento, ¿no? De los hitos más relevantes de la ufología y de la creencia en los extraterrestres en la Argentina, ¿no? Hay un acontecimiento, nos tenemos que ir hasta 1973. Un hombre aparece en televisión diciendo que pertenecía a otro planeta, que tenía una misión en la Tierra. De hecho, el desaparecido, si no recuerdo mal, Víctor Sueiro, también organizó un programa, le llovieron bastantes críticas. ¿Qué repercusión tuvo? ¿Qué fue todo lo que ocurrió con este hombre? Mira, esa es una de las historias ocultas de la ufología argentina, porque como el bluff fue tan evidente,
era como un tanto vergonzoso hablar de eso. Entonces fue un gran episodio que vos no vas a ver prácticamente en ningún libro de ovnis de la Argentina, pero tuvo una enorme repercusión porque efectivamente este señor, Francisco García, fue presentado en este programa, el que era conducido por Víctor Sueiro y José de Ser, Teleshow. Se presenta un día, él lo presenta como ufólogo, pero bueno, el ufólogo, digamos, no se dedicaba tanto a investigar como a contactarse, ¿no?, con supuestos seres del planeta Marte. Y él dice que, bueno, en un momento Víctor Sueiro también lo desafía, le dice que tanto habla de estos extraterrestres, se supone que ellos deberían poder dar alguna prueba de su existencia. Entonces García, redoblando la apuesta, le dice sí, del sábado próximo, que va a ser dentro de 4 o 5 días, ellos van a aterrizar 50 naves en la laguna de Chascomús. 50, ni 49 ni 51, 50. Esa es la frase textual que recordaba Sueiro que García había dicho esa noche, esa tarde en aquel programa. Imagínate lo que sucedió ese sábado, ¿no? En una época en que el tema estaba muy en el candelero, había muchos programas de televisión que se interesaban en el asunto, había además una situación social de cierta crisis, entonces esto era como una especie de vía de escape también. Una multitud se aglomeró en la laguna de Chascomús, esperando el descenso de las naves. A las 5 de la tarde no volaba una mosca, esperando que se produjera la manifestación de las 50 naves, y no voló una mosca y tampoco volaron las naves porque no pasó absolutamente nada. Hubo un intento de linchamiento de don García, una persecución de los periodistas que también habían sido un poco fogoneros de esta situación, que terminaron huyendo como alma que lleva el diablo, y bueno, y la historia siguió ya por otros carriles, ¿no? Porque también durante esa época, digamos, en ese mismo programa había habido solo un contactado, Normando Anwar Busefi, que había apoyado las declaraciones de García. García no lo pudo ubicar, desgraciadamente, posiblemente falleció porque ya era un hombre mayor, y sin embargo sí pude encontrarme con Normando Anwar Busefi, que también me desconcertó con una nueva identidad. Ya no era Normando Anwar Busefi, que él había fallecido años antes, sino Jesús, y estaba internado en un hospital psiquiátrico. Uno podrá pensar qué importancia tiene, qué estatus de verdad le puede dar a las declaraciones que hace una persona que esté internada en un psiquiátrico. Sí, la verdad que a mí me asombró su memoria, me habló de aquellos episodios con absoluta fidelidad. Solamente yo, digamos, que había venido investigando todo su derrotero y el de García, podía saber que lo que él decía era verdad. De hecho, sus médicos no podían creer y se sonreían cuando él decía que había sido entrevistado por Víctor Sueiro, Santos Biasati, o sea, periodistas conocidos en la Argentina. Para ellos era parte de su locura. Sin embargo, eso había sido así. Él había tenido cámara, ¿no?, en la década, a mediados de los años 70, incluso hasta a principios de los 80. En fin, son personajes que pasaron a la historia y que sus vidas quedaron olvidadas, y en el libro trato un poco de rescatar aquellas historias para que podamos aprender de lo más interesante que tiene el tema para ofrecernos, que para mí son las vidas de las personas que estuvieron involucradas en él, ¿no? Y no hay que olvidar también que en muchas ocasiones, en muchos casos, el objetivo es intentar desvelar ese origen, pero en muchos otros casos, qué duda cabe que se puede tomar como un auténtico estudio sociológico, y habría que estudiarlo más a fondo. Es lo que ocurrió con una de las historias que yo hacía tiempo que la veía estancada, pero curiosamente en el libro se desgrana detalladamente datos
que son prácticamente un laberinto. Me refiero al caso de los Vidal, un caso mítico. Me encantó este capítulo y la investigación que hiciste sobre estos personajes. Los oyentes seguro que lo conocen, refrescamos la memoria. Unas personas están en Argentina, misteriosamente son teletransportados a México. Ha habido también diferentes versiones de este caso, pero el conocido, de verdad, el primero fue el de los Vidal. ¿Qué sorpresas te iba a deparar esta historia, Alejandro? Sí, son muchas sorpresas porque el caso así planteado, como se publicó en los diarios en esa época, era un caso muerto, era un caso que no tenía prácticamente muchas salidas, ¿no? Porque los Vidal nunca habían aparecido, había muchos nombres falsos, solo había un nombre y apellido real, que era de un escribano, que era el amigo que ellos tenían en Buenos Aires y que había recibido el llamado de ellos en México, donde refrendaba, digamos, el escribano daba fe de la realidad de la experiencia que habían tenido. Bueno, pude localizar a Aníbal Rapalini, me contó qué había sucedido en realidad, que fue lo mismo que contó en la época, lo que pasa es que en aquel momento nadie le creyó. Él dice que nunca conoció a un matrimonio que haya tenido una experiencia así y que se había encontrado con una encerrona, porque lo acusaban de cambiar la verdad, de mentir para ocultar a sus amigos, cuando él en realidad era víctima de un pensamiento totalmente conspirativo, ¿no? Si no hay prueba no es porque no exista, sino porque la están ocultando, ¿no? Es un tema que conocemos bien. Y bueno, no solamente pude hablar con Aníbal Rapalini, sino también con otras personas que estuvieron muy involucradas en este caso. Y les aconsejamos que lo lean porque hay, bueno, pues una actualización de noticias muy sorprendente. Estamos hablando con Alejandro Agostinelli, autor de Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina, editorial sudamericana. Y hay un tema que es realmente apasionante. Creo que podríamos juntar varios temas en uno, como es la mutilación del ganado y ciertas personas que, unos porque podían contactar con otros seres y otros porque precisamente decían que ingiriendo esa carne de ganado mutilado, pues se sentían de alguna forma más revitalizados y es como si le hubiesen quitado años de encima, ¿no? Y a ese aspecto de la cuestión de la mutilación de ganado surgió a partir de una idea que me manifestaron dos investigadores de La Pampa, Esther Urban y Raúl Chávez, que investigando estas historias, digamos, yendo a los lugares donde aparecieron animales muertos, examinando crudamente las vísceras y impregnándose, digamos, en la materia en un sentido estricto, ellos mismos empezaron a manifestar ciertas secuelas, ¿no? Ellos me aseguraron que si bien no publicaron nada sobre este asunto porque no lo consideraban en ese momento muy materia saldada, digamos, que para ellos era todavía un interrogante esto que les sucedía. De todos modos me manifestaron que sintieron como se empezaron a sentir como rejuvenecidos, con más fortaleza física y al mismo tiempo algunas otras secuelas que no eran muy agradables. Por ese motivo decidieron abandonar el estudio de los animales estos mutilados y me señalaron una cantidad de casos en donde esto también habían descubierto esto mismo, ¿no? En el caso de un productor que había conseguido levantar una red de 150 kilos con los brazos, bueno, y el caso de Raúl Dorado, que es una historia que mereció un capítulo completo, que es un chacarero también de La Pampa, de Jacinto Arauz, a quien un plato volador le robó el celular, ¿no? Bueno, yo fui hasta Jacinto Arauz a hablar con esta persona que también manifestó lo mismo, que el contacto con este fenómeno lo había revitalizado. Y yo creo que esto tiene bastante que ver con las expectativas y las ilusiones que uno le pone a lo desconocido, ¿no? Si bien yo en el libro no hago teoría, me limito a reseñar las experiencias de estas personas, es inevitable
poner en cuarentena, digamos, estas afirmaciones, ¿no? Son declaraciones que tienen que ver con su la idea de cada una de estas personas acerca de las secuelas que podría tener una proximidad con algo que no conocen, ¿no? Y la verdad que de los casos que me contó Raúl Chávez, uno de los más inquietantes, al menos a los fines narrativos, es el caso de también un peón de estancia que los acompañó en una de sus investigaciones y se llevó un pedazo de res mutilada y terminó haciéndose un asado, ¿no? Una parrillita con la carne. Entonces se convirtió en el primer caso de un peón que, digamos, cuya experiencia fue haber ingerido carne de vaca mutilada asada, y también, ¿no? Alegó haberse sentido revitalizado. Ellos, tanto Raúl como Esther, dijeron haber hecho un seguimiento de esta persona, que a lo largo de los años, después de haber consumido esa carne, lo encontraron mucho mejor, incluso expresándose mucho mejor y con conocimientos que antes no tenía. En fin, toda una cantidad de cosas que son muy divertidas para uno que lo mira desde afuera, pero que para ellas son muy inquietantes y también difíciles de contar. Yo creo que una de las razones por las cuales uno tiene que ser sumamente respetuoso frente a estas manifestaciones es que no resulta tan fácil enfrentar a un periodista y contar, digamos, ¿no? A las personas les resulta tan sencillo enfrentarse a otros contando algo que seguramente, digamos, si uno no está en el tema, o si está en el tema desde un costado extremadamente o negativamente escéptico, puede llegar a reírse. Estas son personas que en su inocencia o en su deseo por ser creídas, cuentan las cosas con todo el detalle, y uno respetuosamente no tiene que hacer otra cosa que reflejarlas, ¿no? Tal vez mi propio escepticismo frente a estos relatos decae un poco frente a esta exigencia periodística y al mismo tiempo humana de hacerle honor a aquellas personas que tuvieron la generosidad de contarnos a nosotros, que somos meros espectadores de sus relatos, cosas que posiblemente darían lugar al ridículo, y bueno, entonces uno no le queda más opción que reflejarlo lo más cuidadosamente posible, para que otros, en todo caso, hagan una interpretación de esto que ellos afirman haber vivido, ¿no? Ese es un poco también el espíritu de Invasores. Vamos con dos últimos casos. Está el libro lleno de historias apasionantes. No vamos a tener tiempo para todo. Nos restan prácticamente 5 minutos. Dos casos. Para el último tenemos hasta un audio del que van a escuchar a un personaje muy peculiar. Pero antes de escuchar eso, la última historia de la que se habla en el libro me parece una historia apasionante, por partida doble, ¿no? Historia ya en sí que es increíble, y por otro lado hay una conexión que se produce con otra de tus investigaciones que además cuentas en uno de los primeros capítulos, una mujer que lleva una doble vida y que llegaste a hablar con ella. Cuéntanos brevemente de qué se trata. Brevemente, sí, haré un esfuerzo. Yo llego a la historia de Martha Green, tal es su seudónimo. Con ese nombre publica un libro que se llama Ozonis, que es el nombre del planeta de donde vivía un ser con el cual mantuvo una relación clandestina a espaldas de su marido. Su marido era un militar perseguido por la dictadura que se vivía en aquellos momentos, un militar peronista, digamos, y en épocas donde el gobierno había sido tomado por una dictadura que opositora al régimen peronista. Y mientras este señor viajaba para contactarse con otros colegas en distintos puntos del país, Marta también viajaba por las noches para encontrarse con su amante interestelar, que se llamaba Ennis. Este señor Ennis la invitó a su planeta. Ella entraba en una suerte de trance y viajaba rápidamente, ella dice físicamente, y llegó a tener 2 hijos, ¿no?, en ese planeta. Escribió 2 libros, uno se publicó, el otro sigue inédito,
En ese primer libro habla del nacimiento de su primer hijo en otro planeta. Bueno, ella tiene una hija entre nosotros, es una mujer encantadora que bueno, gracias a sus gestiones yo pude conocer a Marta. Lamentablemente falleció al poco tiempo. Marta Green, que en realidad se llamaba Marta Rodríguez, era una señora que se conservaba bastante bien, estaba en un geriátrico. La fui a visitar una única vez, en la que hablamos mucho. Yo sabía que posiblemente iba a ser la única posibilidad que iba a tener de conversar con ella. Bueno, pude conversar con ella, filmarla, por suerte conservo todo su testimonio. Es una historia de vida sencillamente alucinante. Es de esos casos en donde ya no te interesa si lo que te cuenta es verdad o no, porque su vida real sumada a su vida en Ozonis configuran todo un caso, digamos, digno de estudio, y al mismo tiempo es muy interesante desde el punto de vista narrativo, ¿no? Los detalles que ella da del planeta donde estuvo, los dilemas que ella tenía de su experiencia y tener que enfrentarse al mundo con esta experiencia, sobre todo a su marido, porque ella nada menos le era infiel con un ser de otro planeta. Bueno, finalmente pudo vencerlos, y ahí estaba ella en el geriátrico confesándome que todavía seguía viéndose con su amante Ennis, y bueno, y visitando de vez en cuando a sus hijos, ¿no? Una mujer que nunca ha lucrado con su historia, más bien todo lo contrario, porque la edición prácticamente de su libro se la pagó ella, y no era una persona además interesada en figurar. De hecho había publicado su libro con un seudónimo, y yo llegué a esta historia de una manera totalmente inesperada. Como veo, vos leíste, sos un atento lector del libro y te diste cuenta cómo se dio este entrecruzamiento entre el caso de Marta Green y la primera historia que había investigado para Invasores, que fue el caso de los hermanos Duclos, ¿no? Esas carambolas del destino que nos llevan a alucinar y a preferir creer a veces en las coincidencias y no tanto en las casualidades, ¿no? Sí, es una muy linda historia, y por eso la dejé al final. Bueno, pues recomendamos especialmente esta historia. Y por último vamos a escuchar un audio, y ahora hablamos con nuestro invitado. ¿Quién es el comandante Clombro? ¿De dónde viene el comandante Clombro? Soy una de las tantas personas que son conscientes de que esta no es la primera vez en esta vida que existen, sino que hemos pasado por otras vidas anteriores aquí en la Tierra y también fuera de ella. Mucha de la gente que habita el planeta tiene experiencias de haber vivido en otros mundos. Mucha es plenamente consciente de esto. Otra apenas tiene alguna sospecha o señales o recuerdos. Y en general nadie recuerda nada. La mente del ser humano está bloqueada. Así fue el problema de haber tomado cuerpos físicos a cumplir con esta vida sin ninguna memoria del pasado, tanto del pasado en este planeta como en otros. Yo, por fortuna, sé que no soy solamente esto que está aquí, sino que anteriormente he tenido otras etapas. Pues ahí lo tenían, es el comandante Clomrom, una persona que aparecía en pantalla con pasamontañas, lo escuchaba en gafas, camisa abrochada hasta el cuello, y decía pertenecer a otro planeta. Ahí le teníamos el audio. Sin lugar a dudas, uno de los personajes más peculiares con los que te has encontrado, ¿no? Mirá, lo mejor que yo creo que tiene el caso del comandante Clonro es que tuve la posibilidad de seguir su derrotero desde el principio hasta el final, ¿no? Desde que me encontré con él a principios de la década del 90 por primera vez, o cuando todavía no era el comandante Clonro, sino que era era integrante o disidente de una agrupación contactista, Alineamiento Universal Superior. Él se había acercado a contarme su experiencia dentro de ese grupo. Me contó también en aquella oportunidad que él no era el mismo después de un encuentro que había tenido con la gurú de ese grupo, que le había cambiado la identidad por otra. Y a partir de ahí, bueno, al poco tiempo, él reaparece en programas de radio, enviando cartas, afirmando que no era de este planeta.
Yo creo que nunca hubiese podido escribir el capítulo con la historia real del comandante Cromroth si no hubiera sido porque nos hicimos grandes amigos, y que terminó, digamos, contándome un poco el motivo por el cual decidió presentarse de esta manera. Y bueno, la verdad, digamos, yo no necesitaba que él me confesara que no era extraterrestre para saber que no lo era. De todos modos, yo siempre seguí muy respetuosamente la evolución de sus creencias hasta la última fase en donde decidió contarme un poco qué había atrás de este personaje, que de eso trata este capítulo de Invasores, ¿no? De la historia de mi amigo extraterrestre. Bueno, pues esta y otras muchas las van a poder encontrar en este libro, que como decíamos al principio de la entrevista, pues van a rememorar esas investigaciones, digamos, de los años 80. Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina. El autor Alejandro Agostinelli, editorial Sudamericana. Y recordamos, todos aquellos que quieran conseguir el libro y estén fuera de Argentina, lo pueden hacer a través de esta página web, www.invasores-medio, el libro con 2 L's, el libro.com.ar. Repito, www.invasores-ellibro.com.ar. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros contándonos estas historias tan apasionantes. Muchas gracias a vos, David, por tu tiempo. Además, un atento lector del libro. Un fuerte abrazo, Alejandro. Otro para vos. Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La zona oculta, con David Benito. Y en esta segunda parte les vamos a contar una historia que resulta al menos curiosa y digna de estudio, pormenorizado. Siempre que hablamos de abducciones, y hay que hacerlo con mucha precaución y mucha cautela, según la Real Academia de la Lengua, abducción es el supuesto secuestro de seres humanos llevado a cabo por criaturas extraterrestres con objeto de someterlos a experimentos diversos en el interior de sus naves espaciales. Así tal cual lo pone en el diccionario. Si bien es verdad que muchos se suben al carro y hablan de historias que calificarlas como fantásticas es poco, también hay casos en los que no sé si se tratará de una abducción o no, pero al menos habría que profundizar y ver el origen real de la historia en cuestión. Hoy les vamos a hablar de Jessie Long. Y hemos tenido la oportunidad de rastrear en busca de información por diferentes sitios y hemos encontrado varias cosas interesantes que les vamos a exponer. En primer lugar, lo mejor es conocer la historia y además escuchando el propio testimonio de Jessie Long. Existe un documental donde este señor relata la historia, su historia, y también se pueden ver imágenes de esas sesiones de hipnosis. Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención. También lo vamos a escuchar eso. Y es que durante la exposición de los hechos hay un momento en el que Jessie casi no puede articular palabra y se le pone un nudo en la garganta. Todo esto, como digo, lo van a poder escuchar. Y bueno, pues quien va preguntando a Jessie y quien tuvo la oportunidad de investigar su caso en profundidad es otro investigador llamado Willie Strieber, que según comenta es uno de los casos que más le ha impactado. 1957, Jessie tan solo tenía 5 años cuando tuvo su primera experiencia. Escuchamos sus palabras, la traducción en la voz de Begoña Iniesta. Mi primera abducción ocurrió en 1957 cuando tenía 5 años, en Roseville, Tennessee, un pequeño pueblo. Mi hermano pequeño estaba conmigo en ese momento. En la colina de la parte de atrás de nuestra casa, nosotros llegamos hasta lo que parecía ser una casa en construcción, y un hombre, una figura alta, llevaba un artilugio de luz en la mano, cuya luz estaba en medio y flasheó. Nosotros nos quedamos paralizados.
Y esta es la parte de la historia hasta donde Jesse logra recordar por sí mismo. El resto de la historia, Jesse pudo recordarla gracias a esas duras sesiones de hipnosis a las que tuvo que someterse para poder visualizar detalladamente lo que pudo ocurrirle, y lo dejamos ahí entre comillas. Van a escuchar la continuación de su relato, cuando su cuerpo es introducido en un habitáculo, pero justo antes de eso, un extracto del audio de esas sesiones de hipnosis, y se darán cuenta de los terribles recuerdos, o llámenlo como quieran, que tenía Jesse en su cabeza. Escuchen. Recuerdo que me metieron dentro de la nave, luego dentro de una habitación. Era un espacio muy frío y había una mesa. A mi hermano lo separaron de mí y le llevaron a otra habitación. Estuvieron haciendo algo en la parte baja de mis piernas. Podía sentir algo sobre ellas. Y hasta el momento sigue los patrones de cualquier otra historia de abducción que hemos escuchado en cientos de sitios. Lo siguiente también podríamos considerarlo como algo común a otras historias también de este tipo, pero que sorprendería años después. Supuestamente Jesse llevaba en el interior de su cuerpo, en su espinilla izquierda, un implante que le colocaron, lo que él llamaba alienígenas. Pero, ¿qué sentía Jesse al llevar eso en su cuerpo? ¿Notaba algo extraño? Escuchen. El implante estuvo dentro de mi cuerpo durante 34 años. Siempre sentía dolor. Tenía que ponerme los calcetines por debajo del punto de la incisión porque me resultaba doloroso. Pero en 1991 ocurriría algo muy importante para esta historia. Jesse es sometido a una operación quirúrgica y pues cuando hablaba de que tenía algo en el interior de su cuerpo, desde luego que no estaba diciendo ninguna tontería. Realmente había un objeto extraño. Otra cosa es su origen. En el documental se ve a Jesse mostrando el objeto, incluso también se ve parte de la operación. Era como una especie de cristal. Seguimos con su testimonio. Este objeto estaba en mi pierna y desafortunadamente, haciendo las pruebas iniciales, se rompió en dos partes. Y llegados a este punto hay que decir que una vez extraído ese objeto, hubo opiniones contrarias. Por un lado, hubo quienes no le dieron la más mínima importancia a ese pedazo de cristal, lo calificaron simplemente como un trozo de cristal, pero otros quisieron ir más allá y desearon analizarlo con detenimiento. Los análisis se llevaron a cabo en las instalaciones de análisis de materiales en Texas, un instituto de investigación, y lo interesante son los resultados que se obtuvieron en ese análisis. El informe de estos laboratorios destacaba varios puntos. Punto número 1. Decía que el análisis revelaba que tenía una muy notable composición. Y punto número 2, que exhibe el objeto ya partido en dos, que la superficie tiene unas características únicas que no se pueden explicar, por lo que hacía esta reflexión: las preguntas son más numerosas que las respuestas. Y hasta ahora les hemos hablado de la primera experiencia, de esa supuesta abducción que sufrió Jesse Long. Pero a raíz de esta primera se dieron otras que, digamos que no serían del agrado del protagonista. Concretamente, en una de ellas se vio forzado a hacer algo en contra de su voluntad. Escuchen. Muchas de mis abducciones fueron muy parecidas. Cuando ellos me llevaban a la nave, lo hacían por un pasillo grande. Me situaban en una mesa.
Yo estaba paralizado porque no quería estar allí. Ellos experimentaban sobre la mesa. En los experimentos estaba incluido la extracción de esperma. El procedimiento de extracción de esperma fue dramático y me ha causado muchos problemas. Realmente ellos me forzaron a procrear con lo que parecía ser un ser femenino. Y cuando Whitley Strieber le pregunta a Jesse que, bueno, pues qué es lo que le dicen sus allegados, la gente que le conoce, todo acerca de su historia, su reacción es muy clara. Ahora les contaremos por qué hemos visto algo interesante en torno a una persona que conoce a Jesse personalmente, o al menos eso dice, pero antes escuchamos esa reacción de Jesse. Tengo claro que mi trabajo no es convencer a nadie. Yo lo que tengo que hacer es contar mi experiencia. Si me crees, bien. Si no me crees, a mí no me preocupa. Pero lo más sorprendente de esta historia es lo que sigue a continuación. Y en esta parte es cuando a Jesse se le forma un nudo en la garganta y casi no puede hablar al relatar lo que le ocurrió y lo que vivió. Escuchen con atención. Cuando yo estaba conduciendo desde California a Nevada por la carretera exterior sobre Albuquerque, en Nuevo México, en la A40, mi coche fue levantado. Me metieron en la nave. Me colocaron en la mesa y me presentaron a un niño y me dijeron: este es tu niño. Y había otros 9 niños de pie a lo largo de la pared. Estaban sobre mí y podía ver que eran míos. Cada niño que estaba junto a la pared vino hasta mí, tumbado en la mesa, y cada uno de ellos tocó mi mano mientras caminaba. Y mirándome fijamente a los ojos, ellos se fueron de la habitación. Y el mensaje que me dieron fue: estamos bien. Gracias. Y hasta aquí la historia, esa experiencia vivida por Jesse. Y en el documental también hay pues expertos que dan su opinión, unos hablan a favor, otros en contra, pero nosotros hemos querido contarles la historia de Jesse. Y después hemos encontrado una página web donde habían puesto el vídeo de este documental y luego pues la gente podía dejar comentarios. De entre varios comentarios hay 2 que se pueden destacar. No sabemos exactamente ni tampoco podemos poner la mano en el fuego sobre su autoría, pero uno muy curioso aparece firmado por una persona que dice llamarse Jesse Long. Y leo a continuación textualmente lo que dice ese mensaje. Hola, soy el Jesse Long que se menciona en el vídeo de esta página web. Pienso que es una gran oportunidad para que la gente abiertamente discuta el extraño fenómeno conocido como abducciones alienígenas. Mi único comentario sería que la única persona de este vídeo que ha hablado personalmente conmigo fue Whitley, refiriéndose al investigador que le va preguntando, y encuentro interesante que otros puedan, y ahora lo hace entre comillas, diagnosticarme sin haber hablado conmigo. Quizás ellos sepan, también entre comillas, lo que siento por medio de telepatía. Figúrate, gracias. Y lo firma, como decíamos, Jesse Long. Bueno, y esto sería un supuesto comentario que hace Jesse, pues por todos aquellos expertos que salen en el documental haciendo un diagnóstico de lo que realmente le podría pasar. Y en esta misma página hay otro comentario más. Esta vez es anónimo, pero es también muy interesante. Dice lo siguiente, está firmado, no pone el nombre, directamente anónimo. Y leo textualmente. Hola,
Recientemente me topé con información en relación a la abducción de Jessie Long. He trabajado mucho tiempo como especialista en el negocio del entretenimiento. Jessie fue una de las personas con las que he trabajado regularmente. Él trabajó como supervisor de guionistas. Cualquier persona que sugiera que está mentalmente inestable está terriblemente equivocada. Mr. Long no fue nunca una persona que quisiese llamar la atención. Se llevaba bien con todos y era respetuoso. En mi opinión, Jessie fue muy querido. Si fuera a creerme una historia de abducción, esta sería la suya, porque conozco a este hombre y su carácter. Jessie nunca me habló de su abducción antes de que el implante fuese retirado de su pierna. Solo lo hizo cuando habló de sus experiencias posteriormente de abducción. Ahí fuera están ocurriendo algunas cosas. ¿Quiénes somos para juzgar sobre la cordura de otra persona? Dime que tú nunca has experimentado algo que no es normal, al menos como se nos hace creer a la sociedad de la que formamos parte. Tendría tendencia a creer a Jessie antes que creerme a nuestro gobierno u otra opinión de otro hombre. Recuerdos, y está firmado por una persona anónima. Y hay que aclarar que si esta chica dice que trabajó con Jessie Long en la industria del entretenimiento, nos imaginamos que sería dentro del teatro o del cine. Si ustedes buscan en internet Jessie Long en la base de datos IMDb, aparece un Jessie Long que tal vez podría ser esta persona que dijo tener una abducción, haber experimentado una abducción y de alguna forma, aunque no podemos poner la mano en el fuego, como decía, que sean testimonios reales. Lo ha afirmado una persona anónimamente, por lo tanto no podemos poner la mano en el fuego, pero nos da una pista de dónde trabajó ella y cuál sería realmente la profesión de Jessie Long. Nosotros les hemos dado todos los datos acerca de esta persona y su experiencia. Ahora ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones.